Muchas gracias a todos por estar aquí. Fue un día largo, así que les agradezco la atención. Hemos tenido charlas muy interesantes, al mismo tiempo el Colegio de Abogados por organizar este evento. Yo creo que es importante que estemos al mismo nivel, como mencionó el doctor Telles. Creo que hablar el mismo idioma y estar al mismo nivel ya es un 50% de una negociación contractual o de llegar a un acuerdo con un proveedor. Pero a ver, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar? Lo primero es elegir al proveedor, lo básico. O sea, hay que preparar la licitación y hay que evaluar qué es lo que quiero de este proveedor. Entonces, lo primero que vamos a mirar antes de elegir un proveedor es cuál es el uso que le va a dar el proveedor a mis datos. Porque al final de cuentas, los datos son de ustedes o del prestador de servicios, para cambiar el nombre. ¿Está bien? ¿Cuál es el uso de los datos que le va a dar el prestador o el proveedor del servicio? ¿Qué acceso y qué control van a tener los subcontratistas, si es que tienen subcontratistas, a estos datos? ¿Qué requerimientos de datos por terceros? Se mencionó varias veces este tema, pero es importante saber qué va a hacer el proveedor cuando una autoridad le pida datos del cliente o un tercero cualquiera pida datos del cliente. Todo esto hay que evaluarlo antes de contratar, no una vez que firmamos el contrato, ya está, o sea, ya es muy tarde. ¿Qué tipo de reportes, de requerimientos de auditorías puede haber? Y por último, si el proveedor toma en cuenta acciones proactivas para proteger mis datos, y de hecho va a ir más allá de solamente una cláusula contractual, y si por ejemplo recibe una orden judicial que es ilegítima o que no tiene base alguna, ese proveedor va a hacer algo o simplemente no va a hacer nada. Eso es importante evaluarlo. En el tema de seguridad, y vamos a volver sobre estos temas porque me hicieron varias preguntas durante el almuerzo y vamos a volver sobre estos temas de petición de datos por parte de autoridades, lo voy a hablar al final, pero creo que vale la pena volver. En el tema de seguridad, ese es otro tema que hay que mirar. O sea, tenemos que mirar qué va a hacer el proveedor con nuestros datos y tenemos que ver qué tipo de seguridad nos va a dar el proveedor de la computación en la nube. ¿Cuál es la postura de este proveedor frente a cómo ve el tema de la seguridad? Es decir, ahí puse assume breach. ¿Qué quiere decir eso? El proveedor que voy a contratar está asumiendo de entrada que puede ser hackeado. Y si lo hace, entonces, ¿qué tipo de medidas está tomando hoy para evitarlo? Voy a dar el ejemplo de Microsoft, que es el que conozco. Microsoft tiene dos equipos de gente, un equipo rojo y un equipo azul. El equipo rojo trata de entrar y vulnerar el sistema. El equipo azul trata de evitar que el equipo rojo entre al sistema. El equipo azul toma las medidas necesarias para que no se hackee el sistema y a la vez de eso aprendemos. Aprendemos y lo aplicamos a mejorar el servicio. Esto tiene un costo mayúsculo para hacerlo si uno no tiene la economía de escala que le permite, cuando uno provee un servicio como este, a miles de clientes, a millones de clientes. Al final de cuentas son los datos de los clientes, son sus datos. Y como cuando ustedes depositan dinero en una entidad bancaria, están depositando datos en un proveedor de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que la confianza es fundamental. La confianza que el proveedor de servicio le va a dar a ustedes de que está tomando las medidas adecuadas para proteger sus datos. El otro tema es la encriptación. ¿Qué tipo de medidas de encriptación? Porque se habla de hackear o entrar al sistema, pero la encriptación es clave, porque la encriptación trata de que una vez si el sistema por algún motivo es vulnerado o alguien accede a los datos de alguna manera, esos datos, al estar encriptados, no pueden ser leídos, no pueden ser vistos por aquel que los adquirió ilegalmente. Este es el caso, por ejemplo, de lo que pasó con Apple, que se mencionó hoy a la mañana. Está todo encriptado, no se puede entrar al sistema, ni siquiera en este caso se podía entrar. Pero si está encriptado, no se le puede dar la llave de desencriptación a un gobierno, por ejemplo. Es algo que nosotros no hacemos. Todos nuestros sistemas están encriptados, lo voy a mostrar después mejor. ¿Cuáles son los estándares de seguridad internacionales a los que esta compañía se compromete? Pero no solo contractualmente, sino a los cuales se compromete de verdad. Es decir que yo cumplo con un estándar ISO 27018, que lo mencionó Miguel hoy, que es el estándar de protección de datos. No es solamente que yo cumplo con ese estándar, sino que tuve que hacer una ingeniería en mis sistemas
para adecuarme a ese estándar. Además, me auditan terceros que verifican que realmente yo estoy cumpliendo con esos estándares. Y una vez que me auditaron por terceros, hay un reporte de auditoría. Ese reporte de auditoría tiene que estar disponible para todos. Bueno, acuerdo de protección de datos. Por ejemplo, en los contratos de Microsoft existe toda una sección sobre acuerdo de cómo se van a tratar los datos, que son los European Model Clauses, o sea, las cláusulas modelos de la Unión Europea. Que esto está cambiando, Miguel lo explicó un poco hoy, esto está cambiando, pero eso básicamente quiere decir que nosotros tratamos y procesamos los datos con las normas más estrictas que la Unión Europea nos exige, de tal manera de que ese procesamiento y tratamiento de datos se puede usar en la Unión Europea. ¿Por qué esto les importa a ustedes que están en Costa Rica? Porque tuvimos que hacer la ingeniería de los sistemas, porque no es solamente decirlo y ponerlo en el contrato. Tuvimos que hacer la ingeniería de los sistemas y tuvimos que hacer la ingeniería detrás para poder firmar esos contratos y para poder decir que estamos cumpliendo con esas regulaciones. La posibilidad de combatir el cibercrimen, eso es algo que Robert mencionó hoy a la mañana. Validación de reguladores, es decir, muchas veces hay reguladores que validan que nuestros servicios cumplen con las normas. En el caso de la Unión Europea tenemos una validación y una historia de cooperación con los reguladores. Nosotros tenemos muchos clientes que son industrias reguladas, como por ejemplo bancos, o que tienen secreto bancario, que tienen distintas regulaciones de entidades financieras que deben cumplirse. ¿Qué hacemos? Nosotros dialogamos con los reguladores para entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes y ofrecemos a nuestros clientes cláusulas contractuales, pero además les aseguramos que vamos a cumplir con esas regulaciones. Y lo vamos a ver mejor en un minuto. Cifrado de datos. Este creo que es un tema clave y esencial. Cuando se está evaluando un proveedor, tenemos que asegurarnos que tanto los datos en tránsito entre el usuario, es decir, en este caso una entidad pública, y el servicio van cifrados, ya van de entrada cifrados. De tal manera de que si, como mencionó hoy aquí el doctor, si alguien lo quiere interceptar en el éter, llamémosle, no lo puedan, aunque lo hagan, no lo puedan leer, no lo puedan mirar. Lo otro es que tiene que haber, entre los centros de datos, también tiene que estar cifrado, tiene que estar encriptado ese dato. De tal manera de que si hay una falla de seguridad ahí, tampoco el acceso a esos datos puede ser leído. Los datos en reposo. ¿Qué pasa cuando los datos están en el servidor? Ahí también tienen que estar encriptados. Pero no solamente tienen que estar encriptados, sino que cuando yo ya no uso más ese servidor porque no sirve más, ¿qué es lo que hace la compañía con los servidores? Trituran los discos, los rompen. ¿Cómo los tiran a la basura? Porque si los van a tirar en la basura de atrás, simplemente alguien va y los levanta de ahí a los discos duros. Entonces, eso es algo importante que hay que mirar antes de contratar a un proveedor. Y luego las comunicaciones entre los propios usuarios dentro de la utilización de la red también tienen que estar encriptadas. En definitiva, aunque sea imposible que alguna vez hackeen, es fundamental que no puedan leer lo que está ahí, que no puedan acceder a esos datos. Por eso es que el proveedor que vayan a elegir les tiene que dar la seguridad y tranquilidad de que los datos están encriptados en todos estos procesos, desde el principio hasta el final, inclusive dentro de la nube misma. ¿Cuál es la posición del proveedor respecto al cumplimiento de leyes? Muchos de ustedes son regulados, son entidades públicas, son bancos. ¿Cuál es la posición que toma el proveedor? ¿Verdad? ¿Cumple con los estándares internacionales, que los vamos a ver más en detalle? Estándares que permiten pagos, por ejemplo, con tarjeta de crédito, utilizando la computación en la nube. ¿Cumplen si es que ustedes son un banco, por ejemplo? Ese es un estándar que les interesa saber. ¿Cumple con la ISO 27018? Porque ese es un estándar que como entidad pública que deben proteger los datos de los ciudadanos, la 27018 es un estándar que les interesa saber que ese proveedor cumple y deberían exigir al menos saber si lo cumple o no. El otro es el ISO 27001, son normas de seguridad del tratamiento de la información. Eso es un estándar básico de seguridad que deberían exigirle a los proveedores. Luego, la SSAE 16 y el SOC 1 y SOC 2 son normas de auditoría de Estados Unidos. Luego del colapso de Wall Street, del desastre que pasó en 2008-2009 con las mortgages, lo que ocurrió fue que surgieron nuevos estándares de auditoría, de cómo deben ser auditados los estados financieros de compañía. Pero esto también es aplicable a data centers. ¿Cómo nos auditamos?
por terceros, no nosotros mismos, sino cómo nos auditamos con firmas serias, que son terceros, que siguen estas reglas, que son la SSAE 16, y emiten informes que son SOC 1 y SOC 2. SOC 1 es el estado de la auditoría. Se cumplen con las normas de seguridad, los auditamos, lo que dice el contrato es correcto, las normas de procesamiento de datos que ellos dicen que están cumpliendo son de verdad, no es mentira. Y el SOC 2 es histórico, es decir, no solo me dice lo que pasó en el momento de la auditoría, sino lo que viene pasando a lo largo del tiempo. Entonces ustedes pueden ver que el proveedor, si hizo algo mal, lo corrigió, o si tiene un récord de venir muy mal con cómo maneja sus sistemas informáticos, sus data centers, etc. Son cosas que ustedes deberían evaluar y mirar antes de contratar al proveedor. Y luego, después vamos a hablar más en detalle de las que están abajo. En definitiva, deberían exigir que el proveedor tenga una auditoría anual. O sea, es muy difícil y muy caro, recién se mencionó el tema de la auditoría, es muy difícil y muy caro que ustedes viajen a un data center en Irlanda a auditar al proveedor. Yo creo que es casi imposible. Es mucho más práctico exigirle al proveedor que se haga una auditoría anual por un tercero que además es serio, no cualquiera, sino una firma seria de auditoría, que además cumple con los estándares de Sarbanes-Oxley o cualquier otra regulación de auditoría que ustedes quieran elegir. Yo menciono esa porque es la que conozco. Y que luego haya un reporte de auditoría y que ese reporte de auditoría ustedes lo reciban y lo puedan poner en el expediente administrativo de este proveedor. Y decir, acá está el reporte de auditoría de esta empresa seria que dice que está cumpliendo con las normas de procesamiento de datos o de protección de datos. Porque poner en el contrato, es muy lindo poner en el contrato que sí, que se permite la auditoría, pero ¿quién va a ir a ejecutar la auditoría a Irlanda? ¿Quién sabe cómo ejecutar una auditoría en un data center? Y además, como hablamos hoy, es un problema de seguridad entrar a los data centers también. Entonces es mejor tener y exigir al proveedor que nos dé un reporte de auditoría anual. Voy a detenerme un poco más en la 27018, que ya la mencionaron hoy, pero me voy a detener un poco más. Aquí, esta es un estándar nacido en la nube. Y hoy estuvimos bastante tiempo hablando de datos personales. La mejor forma de asegurarnos de que un proveedor realmente cumple con estándares internacionales de protección de datos, sobre todo de los ciudadanos, es a través de exigirle que tenga esta certificación. ¿Y cuáles son los principios clave? Uno es el consentimiento expreso. Siempre se le debe requerir al cliente un consentimiento expreso para usar los datos. No se pueden usar los datos del cliente de ninguna forma que el cliente no lo haya autorizado. En el caso de Microsoft, por ejemplo, nosotros hacemos un compromiso expreso de que no lo vamos a autorizar para nada que no sea proveer el servicio. Hay otros proveedores de nube, como alguien mencionó Uber aquí, que ofrecen un servicio gratuito, pero que utilizan los datos para otras cosas. Fantástico, pero me lo tienen que decir y yo tengo que consentir expresamente. Si para ustedes está bien que utilicen sus datos para cualquier otra actividad, tiene que haber consentimiento expreso. Yo creo que no deberían utilizarlo para fines que no sean los de prestar el servicio, pero hay otros modelos de negocio a los cuales yo no me opongo. Lo que digo es que deben ser informados y el consentimiento del cliente debe ser expreso. No puede ser que estén usando los datos de una forma no autorizada. Transparencia. ¿Dónde están los datos? ¿En qué servidores se encuentran? Hay servidores en Estados Unidos, en Irlanda, en Australia. Quiero saber dónde están. En algunos servicios uno puede elegir dónde quiere poner sus datos, en otros no. Y los motivos son técnicos. Es decir, hay una mayor rapidez de conexión entre Costa Rica y los Estados Unidos que de conexión entre Costa Rica e Irlanda. Por lo cual, si ustedes eligen un servidor en Irlanda, por algún motivo, van a tener quizás problemas de latencia, van a tener una demora en el servicio. Y bueno, y un control de cómo son los datos usados por los clientes. Y acá luego vamos a ver más en detalle, pero control de los datos no significa solamente que el cliente es el dueño de los datos y queda claro en el contrato. El cliente decide qué datos sube a la nube. O sea, el proveedor no decide qué datos sube a la nube. El proveedor es como la empresa de correo, que lleva la carta, pero no abre la carta y lee el contenido. Lo que va dentro de la carta lo mandó el que escribió la carta. Y a veces mandan otras cosas, pero digamos, eso es así. Pero también, ¿cuáles son las cláusulas de propiedad intelectual dentro del contrato? Es importante también, porque los datos tienen que ser del cliente y toda la propiedad intelectual y la propiedad de esos datos tiene que quedar
en poder del cliente y eso hay que mirarlo en el contrato. El otro tema es la responsabilidad del proveedor en determinar si los datos fueron efectivamente o no accesados sin autorización y que se le notifique al cliente inmediatamente porque hay que tomar medidas de remedio. En el caso de, por ejemplo, de las entidades financieras, hay normas y reglamentos sobre esto que son claves, que las entidades financieras tienen que notificar a sus clientes si hubo algún problema con su cuenta. Entonces el proveedor tiene que tener también ese compromiso clave. Y, como mencionaba hoy más temprano, una auditoría por alguien independiente, por una firma seria e independiente. Generalmente se utilizan las grandes firmas contables que hacen la auditoría. Que ellos, antes de firmar un reporte de auditoría, lo piensan 2 veces. Ellos realmente tienen que decir la verdad, porque si no, pierden la licencia y dejan de trabajar. El otro tema es, cuando estamos evaluando al proveedor, es la claridad dónde están los datos. Quién es el dueño de los datos, cómo se procesan. Y la claridad contractual, yo creo que eso es clave, lo mencionó el doctor Telles hoy. Los contratos deben mencionar claramente qué es lo que va a pasar, aunque no nos guste, aunque lo tengamos que negociar, aunque estemos horas negociándolo. Tiene que estar claro dónde están mis datos, qué van a hacer con los datos, si la propiedad intelectual sigue siendo mía o es del cliente. Y por último, voy a hablar un poco de los estándares de la industria. Estos son los estándares de la industria que me gustaría mencionarles para cuando estén evaluando al proveedor. Lo primero que hay que evaluar es cuáles son nuestras necesidades. O sea, yo soy una entidad financiera o soy una entidad de gobierno que debo proteger los datos de los ciudadanos o soy una entidad de salud. HIPAA, por ejemplo, es de salud. Soy una entidad, soy la policía y por lo tanto eso es SIGIS. ¿Y qué nos ofrece el proveedor para cumplir con estas necesidades que tenemos? En ese sentido, como mencioné hoy, quiero mencionar solamente 2 aquí. La PCI DSS o la PCI DSS. Ese es un estándar que permite pagos y permite transacciones a través de la computación en la nube e Internet para pagos con tarjeta de crédito y de débito. Es decir, que si ustedes son un banco, deberían exigirle al proveedor, primero, si son un banco, y segundo, si van a utilizar los servicios de la nube, del proveedor de la nube, para pagos electrónicos, ¿verdad? Si no lo van a hacer, pues no. Pero si lo van a hacer, por eso digo, primero, ¿cuál es la necesidad que tengo? Voy a contratar en la nube porque quiero establecer un sistema ágil de pago con tarjeta de crédito. Ok, soy un banco. Entonces yo le debo pedir al proveedor PCI DSS. Soy una empresa de salud. Proveo salud a los ciudadanos. Los datos de salud son sensibles, es decir, los datos de salud son las enfermedades que tiene la gente, pueden ser usados para discriminar. Esta empresa cumple con los estándares, por ejemplo, de HIPAA, que es una ley de Estados Unidos que le exige a los proveedores de nube en salud cumplir con requisitos bien estrictos. ¿Y por qué me interesa a mí en Costa Rica que una empresa cumpla con esto en Estados Unidos? Por 2 motivos. Uno, porque ciudadanos norteamericanos viajan a Costa Rica y muchos viven aquí y se atienden en hospitales de Costa Rica. Con lo cual, no cumplir con esto los pone en riesgo de violación de normas de Estados Unidos, que en Estados Unidos en realidad uno lo pueden demandar en cualquier lugar, no importa dónde ocurrió la actividad. Segundo, porque eso quiere decir que esta empresa, el proveedor de nube, hizo todo el trabajo de ingeniería detrás de los sistemas para poder cumplir con esas normas estrictas. Y eso quiere decir que si bien no es exactamente igual a las normas locales, yo sé que este proveedor cumple con ciertas cosas que me permiten que esos datos estén debidamente protegidos, esos datos sensibles de salud. Bueno, una vez que evaluamos el proveedor, les pedimos cuáles eran los estándares que tenían que cumplir de acuerdo a mis necesidades, porque si soy un banco es diferente a una empresa de salud, si soy una empresa pública es distinta. Pero una vez que, ahora tenemos que negociar el contrato. Y cuando estamos negociando el contrato, ¿cuáles son los 10 temas más importantes que tenemos que mirar? Porque son los 10 puntos que, si no miramos, no estamos haciendo un buen trabajo y no le estamos dando un buen servicio a nuestro cliente, ya sea una entidad pública o un cliente privado. Y esto es aplicable también para contratos que no son de entidades públicas. Uno es los datos, el acceso, la titularidad, el propósito, qué es lo que van a hacer con los datos. El segundo, cuáles son los estándares de seguridad y de privacidad. ¿Qué pasa con la transferencia de datos? Porque no nos olvidemos que los servidores no están en el país, muchas veces. A veces sí. Como dijo hoy Mauricio Garro,
La transferencia de datos al exterior no está prohibida, está permitida, dentro de lo que la ley marca. ¿Cuáles son los SLAs de este cliente? Los SLAs, ¿qué quiere decir? Los términos de servicio. El doctor puso 99%, el doctor Campos puso 99%. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos un 99.9% del tiempo, que es más o menos lo que ofrecen la mayoría de las compañías, el servicio va a estar disponible. Y si no está disponible, esa promesa que hicieron de ese 99.9%, pues entonces ahí hay una cláusula contractual que dice qué pasa. Generalmente lo que pasa es que te devuelven parte del dinero o te pagan por el tiempo que no se pudo usar y que ustedes dejaron de consumir. Acceso a datos de tercero y autoridad. Este es un tema que a los abogados nos preocupa, porque los datos están en un servidor en Irlanda o en un servidor en Estados Unidos, y entonces la jurisdicción del lugar donde están mis datos ahora es los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa cuando una autoridad de la ley quiere tener acceso a esos datos? Cuando nos pide, eso tiene que estar claramente en el contrato. Limitación de responsabilidad, se mencionó. Aquí es importante tener algo en cuenta. Ninguna compañía de nube ofrece responsabilidad ilimitada. No existe. ¿Y por qué no existe? Porque la realidad es que no es un seguro. Es decir, no es un seguro de que no va a pasar nada, de que están totalmente indemnificados de lo que pueda pasar. Sino que es como un matrimonio. Es decir, uno tiene que elegir el proveedor y ese proveedor tiene que ser confiable y vamos a estar juntos en ese matrimonio hasta que quizás la muerte nos separe. Pero a veces pasan cosas y no es un seguro. Si la responsabilidad fuera totalmente ilimitada, entonces el precio sería otro. No sería el mismo precio. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, la notificación de posibles asuntos de seguridad. Si ocurre algo con el servicio, si ocurre algo con los datos, quiero que me notifiquen. ¿Y en cuánto tiempo me notifican? Porque yo tengo que avisar quizás a mis ciudadanos que estuve dando el servicio o quizás a las personas a las cuales presto servicio. ¿En qué plazo me van a notificar de un asunto de un breach de seguridad? ¿Y qué medidas va a tomar el proveedor para resolverlas? ¿Y qué daños me va a pagar por eso que ocurrió? Eso hay que verlo en el contrato. Los compromisos de los subcontratistas. Es verdad, a veces hay subcontratistas, pero hay que exigir que el proveedor nos dé la lista de subcontratistas y que nosotros podamos decir, estos subcontratistas no me gustan. Estos subcontratistas no me gustan porque estos subcontratistas, no sé, son de un país hostil al mío y estos son datos de mis ciudadanos y estos subcontratistas son de ese país y yo no quiero que estén aquí. Tener ese poder de decir, yo estos subcontratistas no quiero, o quiero que la auditoría que ustedes hacen sea aplicable también a los subcontratistas. Y quiero además que me informen cada vez que se cambie un subcontratista y quiero además que todas las responsabilidades del contrato sean extensibles a los subcontratistas y yo pueda demandar a todos. Eso es algo que hay que mirar. Auditoría, ya conversamos de la necesidad de pedir auditorías de terceros. Es muy difícil que nosotros podamos hacer una auditoría, o sea, montarnos en un avión, viajar y hacer una auditoría en un data center, es muy improbable, pero sí tener reportes de auditoría. Y por último, la terminación del contrato y el periodo de transición. Porque si voy a terminar el contrato o el contrato se va a terminar, ahí están mis datos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Apagan el servicio? ¿Y qué pasa con los datos? Tiene que haber un periodo de transición y eso tiene que estar negociado en el contrato, que sea la cantidad de tiempo que sea, para que la entidad tenga el tiempo suficiente o para que la empresa tenga el tiempo suficiente de mover esos datos a un proveedor diferente. Si no se crea una dependencia total, que es algo que ustedes no van a querer tener. Eso hay que negociarlo en el contrato. Hemos hablado un poco de esto, pero creo que es un punto importante en el contrato. Lo que hay que mirar en el contrato es, ¿quién es el titular de los datos? O sea, ¿el contrato dice que el titular de los datos es ahora el proveedor o sigo siendo yo, el cliente? Eso es algo que hay que mirar en el contrato y hay que negociarlo. ¿Qué puede hacer el proveedor con estos datos? Es decir, ¿los usa para proveer el servicio nada más o para otra cosa? Y además esto es importante porque nos permite también verificar que cumplimos con la ley de datos personales, que cumplimos con otras leyes o regulaciones que podamos tener internas. Es decir, si soy un banco y estoy sujeto al contrato bancario y resulta que, por ejemplo, estos datos pueden ser usados para para vender publicidad, resulta que entonces alguien podría decir que se violó el secreto bancario. Con lo cual, si yo soy un banco, le debería decir, usted solo puede utilizar los datos para brindar el servicio y para nada más. Como el ejemplo de la carta, que no abran la carta y lean lo que está dentro.
Por eso, por ejemplo, nuestra cláusula contractual que se mostró hoy de la mañana dice que solo vamos a prestar al cliente, vamos a usar los datos solo para prestar el servicio, que no vamos a utilizar los datos ni vamos a utilizarlos con fines publicitarios o comerciales. Creo que esto es clave por la Ley de Protección de Datos local. Transferir datos a la nube de Microsoft no implica vender datos, no implica una comercialización de datos, porque en realidad ustedes siguen siendo los dueños de los datos. Siguen siendo la entidad, sigue siendo el banco, es el dueño de los datos. Y lo único que están haciendo es subiéndolos a una nube que además es de ustedes la administran, tienen el poder de decidir qué datos suben y no hay una comercialización de esos datos y el proveedor no la va a comercializar. Ahora, si ustedes se encontraran con una cláusula contractual que dice otra cosa, que los datos los van a utilizar para venderlos a terceros, pues ahí es diferente. Ahí hay una venta de datos. Entonces, esta cláusula contractual ustedes la tienen que mirar muy bien a la luz de la regulación local, porque si esta cláusula contractual es diferente, entonces se puede estar violando la ley de datos personales o bien, más que violando, se debería hacer lo que se tiene que hacer, que es registrar la base de datos y etc. Bueno, vimos el tema de seguridad y aquí lo que quiero mencionar son los reportes. Yo creo que lo más importante de mencionar aquí es que cuando estamos evaluando la seguridad, tenemos que estar claro qué es lo que queremos hacer con esa nube. Porque entonces le pedimos al proveedor los estándares de seguridad apropiados. Si yo soy un hospital o si soy una entidad que vende seguros de salud, entonces yo quiero subir datos sensibles a la nube. Y por lo tanto yo le tengo que exigir a este proveedor la máxima seguridad posible. Ahora, si yo voy a utilizar la nube para otra cosa que es simplemente subir información, hacer email nada más, que es lo que hacemos todos los días en la nube, lo hacemos todos los días, y no vamos a estar utilizándolo para datos sensibles, no vamos a estar utilizándola para subir datos de salud, pues entonces quizás puedo relajar un poco y decir, no voy a pedir todos los estándares de seguridad. Pero esto tiene que estar en el contrato. Es decir, tiene que haber una cláusula contractual que diga qué medidas de seguridad se están adoptando. Por ejemplo, si el proveedor se compromete o no con la ISO 27001. Si en el contrato dice cuál es la separación física y lógica de los datos. Y vuelvo ahí un poco para atrás. Hoy a la mañana se dijo que la nube son recursos de computación compartido. Eso quiere decir que el Banco Central y la Contraloría tienen los datos todos mezclados en los servidores de la nube. Y están todos mezclados. Pero ¿qué tipo de separación hay de esos datos? Generalmente es una separación lógica, es decir, una separación donde un usuario no puede ver los datos del otro usuario y están separados de forma lógica. Pero en realidad están todos mezclados en los servidores. No hay un servidor dedicado para una entidad y un servidor dedicado para otra entidad. Si fuera así, sería otro precio, ¿verdad? Lo que tiene la nube es que es bajo su costo por la economía de escala de que todos comparten recursos. Pero tiene que estar claro en el contrato cuál es la separación lógica. Es decir, que porque yo tenga los datos en la nube no puede ser que el gobierno de Nicaragua esté mirando mis datos. O sea, tiene que haber una separación lógica y eso tiene que estar en el contrato. Acceso a datos del cliente. Este tema es clave. ¿Quién puede acceder a los datos del cliente y en qué circunstancias? La cláusula contractual generalmente dicen lo siguiente, o en el caso de Microsoft dice lo siguiente. Microsoft no va a revelar datos a ningún tercero, salvo que el cliente lo autoriza, porque el cliente a veces no puede pedir que revelemos el dato a alguien porque lo está pidiendo. En el caso de autoridades judiciales que puedan pedir datos, en ese caso, como los datos son del cliente, nosotros vamos a referir siempre a las autoridades judiciales directamente a nuestros clientes para que les pidan los datos a ellos directamente. Es un compromiso contractual. Hay situaciones en las cuales eso no ocurre, en los cuales hay una orden judicial válida en el marco legal, en el cual puede ser que le pidan la información directamente a Microsoft. Esto no ocurre generalmente con clientes empresariales. Hoy Robert mencionó que solamente hubo 9 pedidos, de los cuales se rechazaron 5 y uno estaba a la vista. Entonces, pero volviendo a ese tema, tiene que ser una orden judicial válida. Y nosotros tenemos un grupo de abogados que revisa las órdenes judiciales antes de tomar cualquier tipo de decisión, las rechaza y hemos llegado a demandar al gobierno de Estados Unidos cuando el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos no siguió
el proceso que tenía que seguir. El ejemplo que se dio hoy a la mañana es un cliente tiene sus datos en un servidor en Irlanda y el FBI quería esos datos. Para poder lograr esos datos, la ley manda que tiene que pedir un exhorto diplomático, ir a un juez competente en Irlanda y pedirle a ese juez competente que le diga a Microsoft que entregue los datos. Esto el FBI dijo, no, si ustedes son una empresa americana, están acá, me dan los datos. No, tienen que cumplir con la ley, hay que cumplir con los tratados internacionales. Demandamos al gobierno de Estados Unidos y estamos ahora por ir a la Corte Suprema. Pensamos que vamos a ganar porque tenemos a toda la industria detrás nuestro. Pero ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es, esa cláusula contractual tiene que estar clara, tiene que decir, si una autoridad judicial pide los datos de un cliente, Microsoft o el proveedor se compromete a enviar al cliente a esa autoridad judicial para que se lo pida al cliente directamente. Si por un tema legal no se puede, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que se está utilizando Skype, que es computación en la nube, para perpetrar un secuestro de una persona. Esa persona está secuestrada. Hay un juez penal competente que tiene una causa probable de que alguien lo están secuestrando y que su vida está en peligro. En ese caso, le van a pedir a Microsoft la información y le van a decir, por favor, no le diga al secuestrador, porque si le dice al secuestrador, matan a la persona. Entonces, en esos casos, son casos excepcionales y ocurren generalmente en la nube de consumidores, no en la nube empresarial, porque tanto el sector público como el sector privado no secuestra gente. En esos casos damos información y colaboramos con las autoridades, porque no tenemos opción y porque además está en juego la vida de una persona. Pero no es aplicable a nuestros clientes empresariales. Aquí quiero hacer una mención de, alguien hizo una pregunta para Mauricio, esa pregunta está por escrito, pero se la vamos a enviar a Mauricio, pero de todas maneras me gustaría responder. Ahí es una pregunta sobre, luego de los atentados del 2001 en Nueva York, se dictaron varias leyes, ¿verdad? Que existe un mito de que el gobierno de Estados Unidos puede acceder a los datos de cualquiera en cualquier momento y nos está escuchando todo el tiempo. Vamos a separar los temas. Un tema es el espionaje, que siempre ha existido en la Edad Media, ha habido espionaje, ¿verdad? Y el espionaje realmente no es necesario ingresar o pedirle información a un proveedor como Microsoft. El espionaje se hace de formas diferentes. Es decir, es mucho más sencillo y efectivo, por ejemplo, seducir a una persona con una bella señorita para obtener el acceso al servidor de la entidad. Eso es mucho más fácil de hacer que pedirle a Microsoft la información. Entonces, espionaje siempre ha existido. Nosotros no damos al gobierno de Estados Unidos ni a ningún gobierno acceso a nuestros datos, que además están encriptados. Sacando el tema de espionaje está el tema de la ley, que algunos llaman Patriot Act, que ahora cambió de nombre. Pues esa ley solo aplica, vamos a empezar, esa ley solo aplica a terrorismo y a crimen organizado. Yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí no nos dedicamos a ninguna de esas dos actividades. Pero aunque aplique, aunque alguien decida que es terrorismo brindar servicio público, vamos a suponer, de todas maneras tiene que haber una orden legal válida de autoridad competente, de un Estado de Derecho. Los Estados Unidos tienen un Estado de Derecho, no es Rusia. O sea, entonces, no es un mito. En realidad, el gobierno de Estados Unidos no puede acceder a cualquier información, no puede acceder en cualquier momento, y estas leyes son aplicables a supuestos muy específicos, que no deberían afectarlos. El tema de responsabilidad es un tema importante, se mencionó hace unos minutos. Aquí tenemos que ver tres tipos de responsabilidad. Uno es cuáles son los servicios o el Service Level Agreement, o más bien, cuánto tiempo va a estar disponible el servicio. ¿Y qué es lo que le vamos a exigir al proveedor de acuerdo al servicio que se presta? Es decir, hay servicios que requieren de un 100% de estar en línea, de estar disponible, pero hay otros servicios que no requieren, que se puede soportar que haya un corte de 20 minutos o de 2 minutos o de 3 minutos. Hay otros servicios que no. Entonces, antes de contratar y al mirar el contrato, tenemos que evaluar este tema de responsabilidad a la luz de lo que queremos hacer con la nube. Si lo que queremos hacer con la nube es simplemente email, pues una interrupción de 5 minutos no es tan grave. Y además, debería decir en el contrato que nos van a pagar por esos 5 minutos que estuvimos interrumpidos, que nos van a resarcir por ese tiempo que perdimos. Y esto puede pasar on-premise, es decir, no es que pasa solo en la nube. On-premise se puede caer el servidor, y cuántas veces se ha caído el servidor y nos quedamos sin nada por no sé, 2 meses. Por otro lado, el tema de la indemnidad, es decir,
¿Qué pasa si hay un incidente de seguridad? El tema de los incidentes de seguridad es muy caro. Si hackean una entidad pública y roban la información de los ciudadanos y después esa información la utilizan para comprar cosas con tarjeta de crédito, pedir un préstamo, eso es muy caro. Entonces tenemos que ver en el contrato qué pasa si por culpa del proveedor toda esta información salió a la luz y qué tipo de indemnidades contractuales el proveedor ofrece. No existe la responsabilidad ilimitada. En general, inclusive hasta el propio Código Civil la limita. Es decir, hay ciertos tipos de daños que hay que indemnizar, que son generalmente en los países nuestros son daños directos, pero ya los daños que son totalmente remotos no se indemnizan. Con lo cual, el tema de la responsabilidad ilimitada como tal es un concepto que jurídicamente no existe. Lo que hay son definir qué daños se van a resarcir y a veces hasta qué monto. Lo que hay que mirar son los topes. Las empresas a veces ponen topes y muchas veces ponen que el tope, y esto es lo que hay que mirar en la cláusula contractual, es lo que se pagó por el servicio. Y recuerden que aquí se está pagando muy poco, con lo cual eso hay que negociarlo a veces. Depende del servicio y para qué lo queremos, ¿verdad? Este es un tema importante. A veces el proveedor pone en los contratos que puede suspender el servicio. Y lo puede suspender cuando hay una violación, que es, por ejemplo, se está utilizando el servicio para distribuir pornografía infantil, ¿verdad? Si alguien está utilizando el servicio para distribuir pornografía infantil, obviamente eso es una violación grave a las políticas de uso del servicio. No solamente eso, sino que además es ilegal. Y obviamente que el proveedor va a querer suspender el servicio. Pero eso es algo que hay que mirar, porque a veces no son tan claras las cláusulas contractuales y no es eso lo que dice y le da posibilidad de suspender por razones que no son como las que mencioné. Generalmente lo que hay que pedir o lo que hay que negociar ahí cuando están representando a sus clientes es, está bien que lo suspendan si hay una violación grave de la política, pero quiero que me den una notificación y quiero que me den un tiempo para solucionarlo. Yo quiero encontrar a esa persona que está haciendo eso, porque la entidad pública o el cliente no va a estar como entidad haciendo eso, va a ser alguien adentro. Con lo cual yo quiero negociar que pueda yo encontrar a esa persona, poner fin a esa actividad ilícita y no me corten el servicio. Y me dan un tiempo para hacerlo. 30 días, 20 días, lo que sea prudente y necesario, porque estamos hablando de algo grave. O sea, tiene que ser algo razonable. Y después en el momento de la rescisión contractual o en el caso de las entidades públicas, cuando se termina el plazo por el cual habían contratado. Y aquí, como están los datos en el proveedor, ustedes tienen que tener el suficiente tiempo para poder bajar esos datos, cambiar de proveedor o inclusive directamente seguir con este proveedor, pero tener la posibilidad de bajar esos datos. La mayoría de los contratos dan 3 meses. 3 meses para hacer esto. Pero además yo quiero saber qué pasa después que me bajé o que se terminó el contrato. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Cuál es la política de retención que tiene el proveedor? ¿Y si los va a borrar o si los va a quedar y después los va a vender por ahí? Eso es importante que esté claro. Generalmente los proveedores que cumplen con las normas de la Unión Europea tienen un periodo de retención de 180 días, después de lo cual borran. Y la retención es porque puede haber un pedido de esos datos, ya sea por parte del cliente o de autoridades. Eso es más o menos lo que dicen los contratos. Este tema venía después del break, pero lo voy a mencionar ahora. Y después abro preguntas. Tenemos 10 minutos para preguntas y después un break. Es importante que una vez que elegimos el proveedor, que vimos todos los estándares que cumplía, que me aseguró que me iba a cumplir con todos los datos, que negociamos el contrato, que vimos esos 10 temas más importantes para representar a nuestro cliente, es importante que después de eso no nos quedemos de los brazos cruzados y digamos, qué buen trabajo que hice, porque aquí están los datos en un proveedor que tiene que tener la espalda financiera para seguir funcionando. Porque si este proveedor quiebra mañana, ¿qué pasa con mis datos? Entonces yo tengo que seguir monitoreando al proveedor, lo tengo que seguir monitoreando, exigiendo ver esos reportes de auditoría que tanto negociamos. Tengo que monitorear al proveedor asegurándome de que no va a tener problemas financieros, que estoy contratando con alguien que tiene la espalda suficiente, porque al final es como un banco. Yo estoy depositando dinero en un banco y lo quiero depositar en uno que tenga espalda y solvencia, no en uno que va a quebrar y me quedé sin el depósito. Y siendo argentino les digo, nos quedamos sin los depósitos. Y luego revisar la lista de subcontratistas, eso es súper importante, y hacerlo a medida que pasa el tiempo, porque en el momento que contratamos era esta lista de subcontratistas y ahora es esta lista de subcontratistas y los 3 de abajo son, miembros del ISIS. Entonces, no, eso hay que revisarlo y tenemos que estar seguros de que vamos a seguir monitoreando al proveedor.